Bueno, el día de hoy pues vamos a tener una pequeña clase relacionada con la primera tutoría que trata de explicar lo que es el asunto de la historia. Entonces, ¿qué es la historia? Bueno, la historia la vamos a definir entonces como una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad y los historiadores usualmente lo hacemos bajo tres dimensiones. Vamos desde el presente hacia el pasado, pero ustedes dirán, ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de conocer y poder generar lo que es una conciencia histórica. Entonces, la primera acción es conocer y desarrollar posterior una conciencia histórica. Así que partimos hacia el pasado y esto es muy importante porque nosotros podemos de alguna manera ir visualizando lo que es lo que es el significado concreto de la historia. Pues bien, eh, cuando nosotros conocemos el pasado, tenemos una conciencia del mismo, entonces las personas pueden lo que es desarrollar lo que es una proyección hacia el futuro. En ese sentido, la historia se encarga también de poder proyectar hacia adelante lo que es, digamos, el futuro. De tal forma de que la historia, bueno, ese es el significado, digamos, el porqué de conocer un poco sobre historia, en este caso, que es un curso de historia de Honduras, conocer acerca de nuestra historia. Así que eso sería lo importante en este sentido. Pero los historiadores no solo estudiamos el pasado por una simple afición intelectual, ¿no? Bueno, en la actualidad, bueno, la historia estudia todos estos aspectos, se ha dedicado a estudiar la vida cotidiana, las representaciones sociales, es decir, aquel mundo que generamos a través de los conceptos y las ideas filosóficas, intelectuales, tradicionales, etcétera, etcétera, sobre nuestra realidad. También los historiadores se han dado a el estudio de los aspectos socioeconómicos, se ha dedicado a estudiar la historia cultural, la historia económica, la historia del pensamiento y las identidades regionales. Honduras tiene diferentes identidades, digamos, regionales. Una es la identidad, por ejemplo, de las personas que vivimos en el centro del país. Otra es la identidad, ¿ok? Que de las personas que viven hacia el occidente, norte, oriente, sur, etcétera, etcétera. Y estas, a pesar de que son distintas, son compartidas por lo que nosotros denominamos el Estado-Nación. Pero bueno, todos estos aspectos, ¿ok? Son de interés para los historiadores. En una primera etapa, la historia se encargó solo de estudiar los grandes personajes, la historia de reyes, militares, de grandes personajes, pero en la actualidad la historia se ha ido democratizando como campo de estudio y esto es muy importante porque de alguna manera hemos avanzado en, digamos, comentar el pasado. De tal forma de que me gustaría comentar un poco sobre los fundadores de la historia. Bueno, y aquí quiero detenerme en algo que ustedes deben de apuntar muy, pero muy en su mente para no olvidar. ¿Ok? Eso tiene que ver con lo que se denomina como los fundadores de la historia. Bueno, existe un concepto denominado eurocentrismo y el eurocentrismo es aquella idea filosófica que universaliza los conceptos, las tradiciones, la civilización. En este caso, los europeos parten del supuesto de que ellos son la cuna de la civilización humana, lo cual no es cierto. Entonces, vamos a denominar eurocentrismo a a esa tendencia occidental europea, ¿ok?
que tiende a universalizar la historia, pero la debilidad que tiene, digamos, esta perspectiva eurocéntrica o eurocentrista es que, bueno, termina por hacer una negación de la historia de los demás continentes, de África, de Asia, no digamos de América, que por siempre hemos estado, digamos, en una posición subalterna en los discursos históricos. Pero bueno, para la historia eurocéntrica, así la vamos a denominar, los fundadores de la historia son estos dos personajes, Heródoto y Tucídides. Pero bueno, ya hemos comentado que esta es una falsa percepción de la historia. Me detengo aquí entonces para ver cómo divide la historia la visión eurocéntrica. Es decir, vamos a comentar un poco la historia de la historia desde esa perspectiva totalmente universalista y eurocéntrica. Bueno, por ahí también me gustaría introducir el término de anglocentrismo. El anglocentrismo es, diría yo, un sinónimo de lo que es el eurocentrismo, dado que esta tendencia o perspectiva epistemológica, eh, filosófica, tiene la tendencia de eh, poner como punto de partida de la civilización las tradiciones, perdón, anglosajonas. Pero bueno, comentemos un poco cómo se desarrolla la historia de la historia en esa visión eurocéntrica. Para los historiadores europeos en edad antigua, bueno, van a ser Tucídides y Heródoto los que le van a dar una nueva visión a la historia. ¿En qué consistió esta visión? Bueno, consistió en proporcionarle al conocimiento de la historia una visión laica de la realidad social, histórica y cultural de los humanos. Y es que, así como casi la mayor parte de pueblos del mundo, los europeos fueron una sociedad altamente religiosa. Ojo, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y en qué se diferenció el tipo de escritura histórica que va a desarrollar Tucídides y Heródoto? Bueno, en que le van a proporcionar una visión más humana. Lo laico es sinónimo de apartarse de los conceptos e ideas religiosas para dar un punto de vista netamente humano. Bueno, esta historia va a predominar en lo que va a ser digamos, en los textos de historia de la época, en la Edad Antigua, ¿ok? Una Edad Antigua bastante tardía, diría yo, más o menos desarrollada en el siglo V, IV, III antes de Cristo. Pero bueno, pasó el tiempo, llega el Imperio Romano y el Imperio Romano, de alguna manera, más o menos prosiguió con esta tendencia, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando el Imperio Romano desaparece, cuando es abatido por los pueblos bárbaros, como ellos les denominaban, y para otros historiadores son los pueblos germánicos los que van a socavar aquel poderío del Imperio Romano. Bueno, se va a asentar el cristianismo. El cristianismo, ustedes saben que es una visión, Honduras, ¿verdad? Después de que fue conquistada y Latinoamérica por los españoles, pues ellos van a imponer por la vía de la fuerza no solo su autoridad política, económica, sino que también religiosa y cultural. Nos imponen un mundo religioso de ideas al que denominamos cristiano. La historia del cristianismo, bueno, es bastante vasta, no la puedo comentar. Quizás tengamos un poco para detenernos en las clases presenciales. Pero lo cierto es que en la Edad Media, que va a ser, digamos, la otra etapa histórica según esta forma de vivir la historia o de periodizar la historia desde el punto de vista europeo, bueno, el cristianismo se va a sentar en lo que de alguna vez fue parte del Imperio Romano. Y la religión que se va evidentemente
digamos, a desarrollar en esa época es el catolicismo, que se diferencia mucho del cristianismo primitivo que practicaron los apóstoles y todos los que se convirtieron al cristianismo en Asia, África y Europa después de la muerte de los apóstoles. Es decir, el cristianismo primitivo no tiene nada que ver con el cristianismo católico, que a juicio de algunos expertos en teología, yo no soy teólogo, pero sí he estudiado un poco la historia del cristianismo. Bueno, ellos consideran que el catolicismo es una mezcla de las creencias paganas de los romanos con el cristianismo y el sincretismo religioso de ellos o esa unificación de ideas religiosas va a dar como resultado el catolicismo. Lo cierto es que el catolicismo se va a imponer como una visión de la historia y bueno, algunos libros de la Biblia se convierten en referentes porque según los textos bíblicos la historia ya está escrita. Tuvo un principio, ha tenido un desarrollo, pero vamos hacia un desenlace final. ¿Dónde se encuentran esos desenlaces desde la visión cristiana? Bueno, los libros de Daniel, Apocalipsis y otros más. A nivel filosófico, en la Edad Media, ¿ok? Una etapa de la historia que se va a extender desde el siglo V hasta el siglo V, perdón, 15 después de Cristo, va a ser la escolástica. La escolástica fue una filosofía que se incubó dentro de es una especie de combinación de las ideas religiosas con el razonamiento científico, el poco desarrollo científico que se desarrolla en la época, porque cuando la Iglesia Católica se impuso, bueno, se convirtió en una especie de institución que negaba el pensamiento científico y el desarrollo de las ideas, pero no puedo comentar. Luego en la Edad Moderna, que va del siglo V al siglo XVIII después de Cristo, empieza a surgir en el mundo europeo digamos, un despertar, una especie de reencuentro con aquella época dorada de las ideas filosóficas de los grandes filósofos griegos y de los grandes filósofos romanos, a la que se le conoce como el humanismo, el renacentismo, y bueno, ese fue el punto de partida, pero en esta etapa, la filosofía y el pensamiento científico en Europa se va a empezar a desligar de las ideas religiosas. Ok, y se desarrollan corrientes filosóficas como el humanismo, el empirismo, el racionalismo y la ilustración, y todas partían de un punto de que la realidad debe de explicarse de manera objetiva y por medio de la razón científica, ok, es decir, por medio de hechos comprobables o al menos predecibles, alejándose de la visión que nos impone, digamos, las ideas religiosas de cualquier índole donde todo es por fe, ¿ok? Pero bueno, esto se va a, digamos, a desmoronar en Europa. Y en el siglo XVIII a 1945, cuando podemos hablar de una edad contemporánea, se desarrollan dos, digamos, corrientes filosóficas que van a afectar a la historia o a las visiones de la historia como en la Edad Moderna, ¿verdad? En la Edad Media, por ejemplo, la visión de la historia fue una visión netamente religiosa. En la Edad Moderna podríamos decir que es una corriente de la historia racionalista, es decir, la razón por encima de las ideas religiosas. Y esta va a ser la tendencia desde la Edad Moderna hasta la actualidad, porque el positivismo y el materialismo histórico de alguna manera se van a alejar de esas visiones religiosas de la historia. Y bueno, en la actualidad, en lo que es la historia reciente, tenemos la historia va a potenciarse mucho más a nivel de teoría, metodología, perspectivas, líneas de investigación, las cuales surgieron por, digamos, la renovación que va a tener la historia a través de la escuela de los anales, la historia social, la historia cultural, y todas estas se apegan a una
digamos, a un basamento epistemológico, ¿verdad? Cuando hablamos de epistemología nos referimos a esa rama de la filosofía que estudia la evolución de las ideas. Entonces, en la historia reciente predomina el giro lingüístico, ¿ok? En la edad, en historia reciente. En la edad moderna y en la edad contemporánea va a predominar la epistemología de la ciencia denominada paradigma galileano. ¿Por qué galileano? Bueno, en honor al gran filósofo eh, y científico, matemático, físico, Galileo Galilei. Y en la Edad Antigua y la Edad Media va a predominar el paradigma aristotélico que de alguna manera no contradecía, no contradijo, digamos, o no contradecía, o era más o menos eh, ap- eh, equilibrado con las ideas religiosas que se desarrollaron en Europa a través del catolicismo. Ojo, aquí podríamos salir algunas preguntas de examen. ¿Cuál fue el paradigma epistemológico que predominó en la Edad Antigua y en la Edad Media? Bueno, el aristotélico. ¿Cuál fue el paradigma epistemológico que predominó en la Edad Moderna y contemporánea? Bueno, el paradigma galileano. Y en la actualidad predomina el paradigma del giro lingüístico, aunque en la actualidad, por ejemplo, en los países a los que nos denominan como subdesarrollados, otros le llaman el sur global, ¿ok? Es decir, aquellos continentes que el colonialismo y la explotación de los países europeos y de Estados Unidos nos han mantenido en, en formas económicas y culturales políticas de dependencia, nos llaman eufemistamente subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? Bueno, la historia nos sirve básicamente para tener una conciencia del pasado, ¿ok? Conocer ese pasado partiendo del presente para tener una conexión. ¿Saben? La humanidad en la actualidad no tiene una conexión con el pasado. Y una persona que no conoce su pasado, ¿ok? Aparte de ser ignorante, va a cometer los mismos hierros y errores de nuestros antepasados. Aquí tenemos algunos conceptos básicos de la historia. Estos los invito a que ustedes los estudien de forma individual y caigo a este aspecto, las características que determinan qué es una ciencia. Una ciencia, bueno, es aquella que parte de un método, de un objeto y teorías. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Bueno, el objeto, que es el campo de estudio donde yo me ubico. Es decir, si estudio agropecuaria, mi objeto de estudio es las cuestiones relacionadas con ella. Si estudio pedagogía, son todas aquellas cosas que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El método, bueno, todos yo creo que en la escuela nos enseñaron los famosos pasos del método científico. Bueno, al menos se debe de tener alguna serie de pasos para poder realizar un estudio científico, ¿verdad? Partimos, primer punto, la observación. Luego generamos una hipótesis. Y lo digo hipotéticamente, ¿verdad? Porque estos supuestos pasos del método científico pueden variar según el campo de estudio que usted esté, porque si es ¿cómo le llaman? Las ciencias duras, se diferencian mucho a los métodos que utilizamos los cientistas sociales o las ciencias sociales. Bueno, el desarrollo de un objeto de estudio o la aplicación de un método lleva al desarrollo de teorías y esto es lo que denominamos ciencia. Algunos epistemólogos han tratado de definir digamos, en los campos de estudio en dos grandes ramas. Están las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, la botánica, eh, la meteorología, la volcánica, la geología, etcétera, etcétera. Y están las denominadas ciencias sociales. Las ciencias sociales, bueno, luego las comentamos. La historia recurre a algún tipo de fuentes para poder reconstruir el pasado y esas son las fuentes primarias, que son todas aquellas que provienen de primera mano, y las
fuentes secundarias, como ser manuales, textos, etcétera, etcétera, pero también existe esta dicotomía de tipo de fuentes históricas. Para los historiadores tenemos fuentes primarias no escritas, que pueden ser monumentos, restos arqueológicos, utensilios, testimonios orales, edificios, ¿ok? Y las escritas, que pueden ser censos, documentos periódicos, inscripciones, actas de nacimiento, actas parroquiales, etcétera, etcétera. Y las fuentes secundarias, que son ya libros de historia, biografías, tratados de arte, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ciencias complementarias de la historia? Bueno, básicamente la historia no es un campo de estudio absoluto, es decir, tiene que recurrir a otros campos de estudio para poder generar conocimiento. Y esos campos del conocimiento que nutren a la historia de forma recíproca o de forma complementaria son la psicología, la geografía, la filosofía, la antropología, ¿ok? Las ciencias políticas, la lingüística, la demografía, ¿ok? Bueno, traten de ubicar todos esos campos de estudio, chicos, para que tengan un concepto de cada uno de ellos. También la historia utiliza lo que denominamos técnicas complementarias de la historia. ¿Cuáles son esas técnicas complementarias de la historia? Bueno, la heráldica, la numismática, la paleografía, la cartografía y la epigrafía. De tarea les va a quedar ubicar qué es lo que la función de cada una de estas técnicas. Por ejemplo, la heráldica se dedica a estudiar escudos, ok, antiguos. La numismática, bueno, estudia tipos de moneda antigua. Pero ojo, no todas las sociedades utilizaron moneda como forma de intercambio económico. Por ejemplo, aquí en el mundo prehispánico, en la América prehispánica, los mayas, los olmecas, los mayas más que todo utilizaron, perdón, eh, el cacao como una forma de intercambio y también se practicó lo que se denomina el trueque. Eran diferentes modos de producción, ¿ok? Que se aplicaron en la América prehispánica. Luego tenemos estas dos visiones históricas que las comenté hace poco. Estamos hablando de lo que es el positivismo y el materialismo histórico. El positivismo, pues bueno, está enfocado en lo que es, bueno, una visión muy particular. Aquí tengo, digamos, algunos aspectos medulares, ¿verdad? El representante del positivismo es Augusto Comte, es decir, este señor que está aquí, sin barba. Bueno, y ellos utilizan la metafísica como un método para explicar la realidad. También en la teoría positivista, en el tiempo en que aparece la figura de Augusto Comte, el conde de Saint-Simon, ¿verdad? Digamos, un prototipo, digamos, un autor precursor de alguna manera de las ideas de Augusto Comte, ¿verdad? Que fue su maestro. Bueno, Conte aparece, pues en Europa se está desarrollando con mucho más ímpetu y forma el modo de producción capitalista o el sistema capitalista. Mientras Conte es un filósofo francés aplaudido en las universidades europeas, sus libros, bueno, muy reconocidos. En el otro extremo tenemos un alemán, un filósofo alemán, que plantea otra forma de ver la historia partiendo de otro método de análisis denominado la dialéctica, el método dialéctico. El método dialéctico, bueno, ahí vamos a ver los principios que utiliza para explicar la realidad social y Marx, Carlos Marx, y su teoría que posteriormente los estudiosos han denominado como marxismo o teoría marxista, pues se va a convertir en un crítico voraz de lo que es el capitalismo. Carlos Marx es un filósofo al que todos los estudiantes, tanto chicas y chicos, deben de leer porque en el sistema en que usted y yo vivimos, el sistema que nos explota, el sistema capitalista, bueno, uno de los críticos más agudos, y aunque es un pensador del siglo XIX, muchas de las cosas, gran parte de las cosas analíticas, al menos de la dinámica interna más fundamental del capitalismo, las podemos releer y
reflexionar a través de los textos de Karl Marx, ¿verdad? Recomendado, chicos. Y bueno, tenemos aquí una periodización a lo que los historiadores nos denominamos como las periodizaciones tradicionales de la historia, como ser la periodización positivista que divide la historia en prehistoria, dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico, y lo que es la historia. La historia para los positivistas, es decir, los seguidores eh, del pensamiento filosófico y la perspectiva histórica positivista, dividen la historia en edad antigua, edad media, moderna, contemporánea e historia reciente. Ahí están las, digamos, formas en cómo se divide. Karl Marx, que era un filósofo que estudió mucho lo que es la economía política inglesa y le interesó mucho, en realidad, determinar a través de una serie de un despliegue de categorías muy, pero muy importante, ¿verdad? Cuando uno hace un análisis social, en lo personal yo me identifico mucho con el pensamiento de Karl Marx, ¿ok? Pensamiento de izquierdas, un pensamiento que aquí en Honduras, que es un país conservador, pues se ha estigmatizado, pero Marx era un filósofo. Él analizó la historia partiendo de los modos de producción, es decir, de las formas en cómo los seres humanos producen su vida y lo determinó a partir de ello. Total es que lo que se denomina como prehistoria para Karl Marx es la sociedad primitiva o comunidad primitiva, y él define los distintos tipos de sociedad, ojo, desde la visión europea, ¿verdad? Porque muchos creen que este tipo de periodización que Karl Marx hizo es universalista, lo cual no es así. Marx analizó la historia de la sociedad europea, en ningún momento quiso universalizar, ¿verdad? Aunque muchas de sus categorías tienen un carácter globalista, ¿verdad? No lo puedo comentar en este momento. Pero bueno, parte de lo que es la sociedad esclavista, feudal, la sociedad capitalista, que fue la que observó en el siglo XIX, el despegue del modelo capitalista o el sistema capitalista, y él, ¿verdad? Vaticinando que esta sociedad iba a ser sustituida por algo más justa, él pensaba que en el futuro se iba a desarrollar una sociedad socialista. ¿Han escuchado ustedes el término de comunismo, socialismo, socialismo democrático como lo hace el actual gobierno? Bueno, es porque vienen de estas tradiciones de pensamiento de izquierda que consideran de que la sociedad puede ser más equitativa, no igualitaria como piensan los filósofos liberales y procapitalistas, ¿no? Porque todos podemos ser al igual ante la ley. Todos tenemos el derecho, según el derecho liberal, a tener una casa. Ah, pero dime tú, ¿cuánto ingreso tienes? ¿Verdad? Entonces, no hay equidad. Entonces, el socialismo no es como dicen los periodistas hondureños y otros, ¿verdad? Internacionalistas defensores del sistema capitalista, es el regímenes totalitarios donde se comen los niños y los hacen en sopa. No, no, no. Es una forma de pensamiento que aspira a una sociedad más justa. Total es que si lo vemos de forma comparativa, así se divide la historia desde la visión positivista y desde la visión del materialismo histórico, marxismo, ¿ok? O teoría marxista. Y tenemos algunos principios de los que parten, digamos, lo que es el positivismo. El positivismo, estos son los principios, parte del principio de identidad. Piensan que hay una invariabilidad de las cosas y analizan los hechos de manera aislada. En cambio, el materialismo histórico, por cierto, este es uno de el texto que llevó a la fama a Augusto Comte, el discurso sobre el espíritu positivo, un libro también recomendado para que ustedes conozcan las ideas de este filósofo francés. Pero si quieren leer el extremo, el crítico, el que parte de la sospecha para analizar las cosas, me refiero a Karl Marx, les recomiendo este pequeño panfleto, ¿verdad? Es un libro pequeño en realidad. Bueno, es un panfleto bastante pequeño denominado El Manifiesto Comunista. Ahí Marx, bueno, hace un despliegue de sus categorías
Y bueno, los principios que utiliza el materialismo histórico es analizar las cosas desde el lado o desde el punto de la contradicción o lucha de contrarios. No analizan los hechos de forma aislada como los positivistas, sino que lo hacen en un contexto y a diferencia de los positivistas que piensan que predomina la invariabilidad de las cosas, él opina lo contrario, que en el mundo predomina la movilidad a partir de las tres famosos pasos de la dialéctica, que son la tesis, antitesis y síntesis. Total es que la visión de la historia del positivismo, para Augusto Conte, hubieron algunos estadios, sí, estadios, por los que ha pasado la sociedad. El estadio teológico, metafísico, decía Augusto Conte, y el positivo. En cambio, Karl Marx tuvo una visión más compleja de la sociedad, eh, en una especie de pirámide, digamos, en la base de esta pirámide estaba el modo de producción, es decir, el sistema económico que predomina en una sociedad, y eso determinaba un segundo aspecto de esta pirámide que son las clases sociales. Y encima de las clases sociales estaba algo que él denominaba allá en la cúspide como la superestructura, donde estaba la ideología, la religión, ¿verdad? Las ideas políticas, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, espero que esta clase, cualquier duda, nosotros la vamos a despejar en lo que es la clase presencial. Por los momentos, entonces me despido. Gracias.